Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en Comentando las Noticias vamos a hacer una emisión especial que va a tratar todo lo referente a las elecciones en Rusia y vamos a profundizar un poco también en la problemática rusa en el conflicto de la OTAN con este país y vamos también a bucear un poco en la historia de este extenso país milenario, porque lleva alrededor de 1200 años como nación, civilización, que es la Rusia de ayer y de hoy. Para eso vamos a contar con la presencia de un estimado amigo personal y compañero de Vanguardia Argentina para la Liberación, Cristian Lamesa, que se encuentra en Moscú y nos va a ilustrar desde la actualidad lo que está ocurriendo ahora, en estas semanas, los hechos por todos conocidos, como fueron las elecciones, el triunfo de Vladimir Putin por una arrasadora diferencia, y vamos a analizar algunas otras cosas más, como ya adelanté. Así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista que le he hecho hace un par de días atrás para que la disfruten entre todos. Y ya saben, pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios, pueden darle like al video y compartirlo con todos aquellos que ustedes consideren. Así que nada, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Bueno, hola Cristian, ¿cómo estamos por allá? Quiero presentar primero a la teleaudiencia de este canal, Cristian Lamesa, argentino, de Pergamino por adopción, nacido en Buenos Aires, está actualmente en Moscú y lo hemos convocado porque aparte es amigo personal, un amigo muy querido. Lo hemos convocado en el canal para que nos dé un poco su visión de lo que fue el proceso electoral y de lo que está pasando en Rusia. Ya saben, este canal que es Comentando las Noticias, siempre generalmente comentamos noticias más bien nacionales que internacionales, pero eh, realmente también ponemos un ojo afuera porque, como decía un general famoso, la verdadera política es la política internacional, lo de adentro es simplemente política de cabotaje. Así que nada, es un placer tenerte, Cristian, y te vamos a acribillar a preguntas. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estar charlando con vos, como bien dijiste, un querido amigo de Rosario, ahí pagos cercanos a Pergamino. Y bueno, acá se metes un chivo de mi canal de YouTube, ¿no? La verdadera política con Cristian Lamesa, inspirado en esa gran frase del general Perón de la verdadera política es la política internacional, que desgraciadamente en nuestra clase política parece que esa materia se la llevó a marzo de 2067. Más o menos. Recomendamos, a través de este humilde canal, recomiendo que se den una vuelta por el canal de Cristian, donde van a tener todas sus intervenciones en canales prestigiosos a nivel internacional, donde da su óptica y su punto de vista de estos procesos. Así que muy recomendable y paso el chivo, el canal de Cristian, La Verdadera Política, con Cristian Lamesa. Pásense por ahí que lo van a disfrutar mucho aquellos que les gusta la geopolítica. Cristian,
Se han realizado las elecciones en Rusia, ha habido un resultado contundente. Putin ha sido reelecto por quinta vez, va para un quinto mandato, y sacó el 87%, verdaderamente una cosa arrasadora, en la cual ningún líder de Occidente puede exhibir semejantes cifras y semejantes cifras, digo, de aceptación popular. ¿Qué opinas al respecto? Y opino que realmente es una cachetada en la cara de este occidente colectivo, decadente y vetusto, porque muestra, vos fíjate que en nuestro país y en Occidente muchas veces se habla de el cansancio, ¿no? Que da el hastío de los mandatos prolongados, ¿no? Cómo eso va deteriorando la figura política. Y en el caso del presidente Vladimirovich Putin, tenemos a un mandatario que está transcurriendo su 25º año en el poder, si calculamos los 4 años en los cuales fue primer ministro de Dmitry Medvedev, lo calculamos como, por supuesto, una parte fundamental del poder, que de esa forma lo veo yo. Y tocando su pico de popularidad en este momento, con una elección, como vos bien decías, con el 87, más del 87% de los votos y más del 77% de participación popular, lo cual es para destacar porque aparte Rusia es un país en el cual el voto es optativo, no es obligatorio. Entonces le da más mérito todavía a esta elección que realmente no hace ni más ni menos que mostrar los méritos y los merecimientos de un mandatario que gobierna de cara a su pueblo y a los intereses de su patria. Y eso el pueblo ruso, que es un pueblo con memoria, un pueblo agradecido, un pueblo muy patriota, por supuesto que toma nota de esto y no pasa desapercibido. Y vos fijate, si me permitís un minuto, unos segundos, una digresión, un líder de nuestras latitudes que llevó a cabo con muchos menos años en el poder, por supuesto, recién está comenzando, pero una elección realmente eh, inusitada para los cánones occidentales fue justamente el mandatario salvadoreño Nayib Bukele hace apenas un mes y pico, en el cual se levantó un 82% de los votos, unos números casi putinianos, diría yo. Entonces, tal vez la fórmula y el secreto para tener esa popularidad deberíamos pensar si no es gobernar de cara a los intereses de los pueblos. Tal vez los políticos tendrían que rever qué es lo que están haciendo. O cuando critican a Bukele sin que sea sobre Bukele este programa, decir, bueno, lo critican porque hace lo que quiere el pueblo salvadoreño. Vaya paradoja y cómo el pueblo de ese país lo reconoce. Bueno, en el caso de Rusia es así, y quiero decir una cosa más y con esto cierro, así seguimos con el diálogo, Mariano, que a mí en estos días, por supuesto que, bueno, muy agradecido que varios medios de comunicación requirieron de mi opinión y de mi humilde visión al respecto, entre ellos una radio de Mendoza, de nuestro país. Y era muy cómico porque esta radio, que esa entrevista como todas las que brindo están en mi canal de YouTube, y esta gente un tanto pro-occidental y un poquito antiputinista, diría yo, siendo piadoso, me marcaban el tema este famoso de los disidentes, de la oposición que supuestamente no se pudo presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cálculo que a mí me parece que es obligatorio hacer y ante el cual no le veo mucha explicación es que, por un lado, dicen que no, Putin ganó con estos números porque se impidió que los opositores más fuertes pudiesen presentarse, lo cual no es cierto, pero vamos a poner que es cierto. Entonces yo me pregunto, ¿el pueblo ruso cómo sería si habían opositores muy fuertes, muy capaces de quitar del poder al presidente Putin? ¿Cómo es que la gente participa en un número abrumador, en más del 77% del padrón electoral vota voluntariamente, en vez de abstenerse, que es lo que se hace habitualmente ante un régimen que prohíbe la participación de otros candidatos? Un mecanismo es la abstención, como bien lo sabemos, de hecho en la Argentina históricamente ha sucedido.
Muy por el contrario, van en cifras récord históricamente para Rusia a votar y aparte votan al candidato Putin de una forma abrumadora por más del 87% de los votos. Entonces la lógica sería, como prohibieron a los opositores que van a sacar del poder a Putin, vamos en protesta a votar a Putin. ¿Me entendés a lo que voy con un poco de ironía? Entonces es eso lo que realmente a estos comunicadores occidentales yo creo que también un poco la cachetada en la cara es para ellos porque se quedan sin argumentos. Sí, a propósito de eso, yo saqué algunas preguntas de leyendo medios occidentales, sobre todo medios anglófilos, eh, en donde de alguna manera, se pretende descalificar esta elección de Putin en base a tres claves principales, ¿no? Una, le achacan esta victoria a la cuestión de Putin y la guerra en Ucrania. Eh, no dicen guerra a Ucrania, dice Putin invadió Ucrania en febrero del 2022. Eh, la otra es la oposición, que hay una oposición en realidad que es una mentira, que es una oposición pro-putinista o pro-oficialista. Eh, Hubo los cuatro candidatos, bueno, aparte de Putin que salió primero, el segundo fue Nikolai Karitonov del Partido Comunista de la Federación Rusa, tercero salió Vladislav Davankov y cuarto Leonid Slutsky. Si me corregís, si lo digo mal los nombres o si están en orden incorrecto, pero tengo la información de que es así. Entonces, bueno, claro, la idea para imponer es estos otros tres candidatos son tres monigotes que hacen de especie de punching ball oficialista para Putin, y en realidad los verdaderos opositores, que sería Navalny, por ejemplo, murió en prisión, y el otro, Boris Nadezhdin, que es un opositor en contra de la guerra que se está desatando en Ucrania, un concejal de Moscú, también dice que fue proscripto a pesar de que presentó 100.000 firmas, pero que la justicia electoral evidentemente detectó que había firmas falsificadas, por lo tanto no lo dejó participar. Él aduce de que eso fue todo un mecanismo proscriptivo. Eh, ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Y qué tanto hay en realidad de leyenda antirrusa desde los medios anglófilos? Bueno, a ver, vamos por partes porque todo esto es interesante para tratar de desandar un poco todas estas especies de mitologías, ¿no? Y podemos arrancar con esto que un poco ya en el cierre de lo que dije anteriormente más o menos esbozaba. Analicemos primero los cuatro candidatos, Putin, Haritonov, Davankov y Slutsky, están Ujú, sancionados por Occidente, los cuatro, ¿no? Sin embargo, hay un candidato que es Davankov, que es el tercero, el que sale tercero, que es el del ujú, partido Novie Lyudi, Nueva Gente, que es el único partido en la Duma estatal, que sería la Cámara de Diputados para que lo entienda la audiencia, es el único partido que se abstuvo en la votación que se dio en 2022, sí, el 22 de febrero, si no me equivoco, de 2022, cuando se reconoce la independencia, o no, no sé si no fue 1 o 2 días antes, porque el 22 de febrero de 2022 es cuando Rusia reconoce oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El único partido de la Duma que se abstiene de reconocer la independencia de estas dos repúblicas es Novie Lyudi. O sea, no vota en contra, se abstiene. El resto, todas las fuerzas, Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal Demócrata, que es el del célebre Vladimir Zhirinovsky, fallecido, que era una especie de Nostradamus ruso porque predijo en detalle, esto lo digo irónicamente, lo de Nostradamus, pero sí, que predijo con una precisión meridiana la guerra y otros eventos hace ya algunos años atrás. Pero dicha esta digresión, todos los partidos
votaron a favor del reconocimiento de la independencia de estas repúblicas. Con lo cual, ¿a qué traigo a cuento esto? Que es abrumadoramente mayoritaria la voluntad del pueblo ruso por la acción de preservar a las poblaciones perseguidas, víctimas de un genocidio y del intento de una limpieza étnica en el oeste, perdón, en el este ucraniano. Es más, era un tema que mucha parte de la población rusa le reprochaba a Putin no haber intervenido antes. Entonces, como para darle forma a esto, eh, la mayoría del pueblo ruso, a través de las diferentes corrientes políticas, está a favor de la operación militar especial, ¿no? Como una forma legítima de Rusia de defender a la población rusa que estaba siendo víctima de un intento de limpieza étnica que comienza el 16 de febrero de 2022. Porque en los medios occidentales, cuando te hablan que Putin el 24 de febrero invade Ucrania, no te cuentan que el 16 de febrero se inicia una ofensiva brutal con fuego de artillería y bombardeo pesado contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk. No te lo cuentan. Y que eso iba a ser el preludio de una invasión por tierra. ¿Para qué? Para hacer una limpieza étnica, como por supuesto una provocación contra Rusia, como la provocación cuando Zelensky dijo en la conferencia de seguridad de Múnich del año 2022, en febrero también, si no me equivoco, principios de febrero, que Ucrania tenía derecho y que tenía e iba a buscar tener una bomba nuclear. Entonces, esta oposición, si vamos a la oposición liberal pro-occidental, podríamos decir lógicamente que solamente estaría representada por Novi Eliudi, por este partido que se abstuvo de votar por la independencia de estas dos repúblicas populares. Entonces estamos hablando del 3,85% de los votos, menos del 4%. O sea, si Navalny no hubiese fallecido, si hubiese podido presentar, es lógico pensar que hubiese sacado ese porcentaje o menos aún, porque Davankov es un hombre liberal de derecha, pero moderado, no es un supremacista blanco como era Navalny. Nunca salió a decir que a los musulmanes había que matarlos a tiros y que eran cucarachas. Nunca salió a decir que los georgianos eran cucarachas, como sí lo dijo Navalny. Entonces, como estos son temas muy sensibles para el pueblo ruso, es muy probable que hubiese sacado incluso menos votos que Mm. esos. Entonces, todo esto se construye en base a una ficción que quiere tejer Occidente y que yo sinceramente esto lo digo desde los primeros días de la operación militar especial y con esto cierro, no sé si me quedó algo en el tintero, si es así me lo señalás, pero yo decía en intervenciones en los primeros días de la operación militar especial, yo no entiendo por qué esta propaganda quieren direccionarla al interior de Rusia, porque no va a dar resultado, nunca lo dio ni lo va a dar, porque el pueblo ruso sabe de lo que se trata. Por ahí en Argentina se va el McDonald's y te hacen una campaña internacional en contra y te voltean un gobierno, aunque sea un buen gobierno, porque tenemos un pueblo que desgraciadamente tiene una profunda ignorancia política y es muy dependiente del discurso y de la propaganda occidental. Eso no pasa en Rusia. Entonces, toda esa propaganda es no solo que no hace efecto, sino que es contraproducente porque al pueblo ruso lo termina convenciendo cada vez más que está amenazado, que la OTAN quiere destruir Rusia, lo cual yo considero que es así, y aparte genera lo que generó históricamente en el pueblo ruso este tipo de amenazas, y es que se abroquelen tras la conducción de un líder fuerte que es el que encarna los derechos y los intereses del país y la defensa de la patria. Y eso es lo que explica Mariano, y con esto cierro, que gran parte del voto que históricamente a nivel elección presidencial iba al Partido Comunista de la Federación Rusa, en este momento se fue a Putin. Ujú. Históricamente el Partido Comunista en las elecciones presidenciales obtenía 15-20%. Hoy obtuvo un 4 y pico por ciento, un 4,31% de los votos. O sea que por lo menos un 10% de los votos migró a la figura del presidente Putin.
Entonces, por supuesto que esto es, estas estrategias comunicacionales que ni siquiera le da resultados al aparato comunicacional occidental, ni siquiera en sus propias latitudes, porque vemos cómo la popularidad de sus líderes se cae a pedazos. Es lógico que parte de lo que votaban al Partido Comunista vayan y apoyen a Putin en tiempos de guerra, ¿no? Evidentemente, ante la amenaza externa real, porque los planes de Estados Unidos y de la OTAN, del Deep State en Estados Unidos, y no me acuerdo bien si era la Fundación Ayn Rand, que tenía planificado, ¿no? Partir, balcanizar la propia Federación Rusa en pequeños estados, incluso le había puesto banderas a todas Sí. las Bueno, está nacionalidades. está la famosa Comisión Helsinki, que es la comisión de cooperación, de no me sale ahora el nombre, pero si la gente googlea Comisión Helsinki, es una comisión que es parte del Poder Ejecutivo y Legislativo norteamericano y tienen una conferencia de junio, si no me equivoco, de 2022 que se llama eh, Descolonizar Rusia y que habla justamente de esto que señalas vos. Y hago una pequeña digresión y seguís adelante, perdóname. Y acá hay que decir una cosa, que la posición en cuanto a la guerra por parte de los dirigentes del Partido Comunista es más radical y del Partido Liberal Demócrata es más radical y de hecho muchos de los dirigentes, en especial del Partido Comunista, ya hace tiempo que vienen pidiendo el uso de armas nucleares tácticas Ujú. contra los enemigos de la OTAN. No en suelo ucraniano precisamente, sino en otros de los lugares donde se decide esto. Y Putin, que es un moderado, hasta ahora viene evitando esta situación. Perdóname la interrupción, Mariano. No, no, al contrario. Abusando de tu generosidad y de tu tiempo, eh, quiero ampliar esto a tratar de explicar realmente por qué Putin hoy tiene los niveles de popularidad, por qué hoy Rusia está creciendo económicamente a pesar de la guerra y de las sanciones, eh, y cómo Rusia se ha puesto de pie después de la debacle de los 90. Entonces, me interesaría llevarte un poco hacia atrás para que nos expliquemos por qué Putin lleva prácticamente un cuarto de siglo en el poder, cuáles son qué es lo que explica, digamos, su popularidad y su fortaleza en el poder y es más, su crecimiento, no solamente que se establece bien, se consolida bien, sino que va creciendo y cómo esto es paralelo a la recuperación de Rusia como hoy superpotencia mundial, con un papel principal dentro de las decisiones de la geopolítica mundial. Entonces, me interesa llevarte un poco hacia atrás, eh, qué es lo que explica un poco esto, ¿no? Después, qué es lo que ocurre la debacle, la implosión o la detonación interna programada de la Unión Soviética a partir de ciertos líderes pusilánimes o colaboracionistas directamente con el anglocapitalismo. Esto lo podemos individualizar bien en la persona de Gorbachev y después de Yeltsin también, ¿no? Que sumen a Rusia en la postración y en la impotencia total, generando realmente un gran daño social a su propia sociedad, a su propia comunidad, la balcanización y la destrucción de la Unión Soviética, los años 90 de Yeltsin, totalmente sumido al consenso de Washington, intentando de alguna manera, eh, como esas mascotas que intentan eh, tener el favor del amo, ¿no? Eh, se autoperpetúan en el poder, digamos, ellos prefieren, Yeltsin, estar en el poder siendo sumiso con Occidente sin tener ninguna otra salida, y eso de alguna manera también deja postrado al pueblo, al ex pueblo soviético y sobre todo al ruso. Cada república hace lo que puede, cada uno se salva como puede, hasta la llegada en el año 2000 de Putin. Eh, ¿Quién es Putin? Si tú tuvieras que hacer una breve biografía de Putin,
de dónde viene, cómo se forma y cuáles son sus, digamos, sus objetivos estratégicos como líder de Rusia. Bueno, a ver, en principio, Putin es un hijo de la Unión Soviética, es un patriota, es, es un hijo de la Unión Soviética perteneciente a esa generación que creció viendo el sufrimiento y los recuerdos de sus padres como parte justamente de los que lucharon, sufrieron, muchos de ellos murieron de una forma terrible durante la Gran Guerra Patria. Eh, entonces, yo creo que esa generación a la cual pertenece Putin es una parte del pueblo soviético en su momento y del pueblo ruso que vive con una sensación de patriotismo y de certeza en cuanto a las amenazas y al sufrimiento que tuvo que padecer este pueblo, que es muy cierto, es muy real, muy tangible, es de primera mano. Eh, y como un patriota ruso, como un patriota soviético, por supuesto que es una prioridad la defensa del país. El país, la patria para los rusos, que a veces hay que explicarlo en profundidad porque desgraciadamente los argentinos, tal vez por cuestiones históricas, por cuestiones de mucha, de diversa índole, carecemos de cierto patriotismo. Por lo menos a mi modo de ver, tal vez esté equivocado. Si es así, lo celebro porque creo que el patriotismo es un sentimiento muy importante para todas las poblaciones. Pero dicho esto, creo que nos cuesta a nosotros entender cómo a un pueblo le puede resultar el bien de su patria, o sea, que su patria no sea atacada, que no sea mancillada, que no sea humillada, que no se intente destruir, desmembrar ese país, sea más importante que su propia vida. Acá cuando suenan los tiros, siempre hay cobardes en todos lados, pero la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo no duda en agarrar el fusil e ir al frente. Es una tradición en la cual incluso dentro de las mismas familias está mal visto cualquier tipo de acto de cobardía en ese sentido. O sea, la defensa común de la patria. Por eso Putin hace hincapié en algo muy fuerte que lo dijo en su discurso después del triunfo. Esto de Rusia es una familia. O sea, esto de entender el país como una familia, como una totalidad, como un conjunto, y repito, esto no quiere decir que no hayan habido algunos miles de cobardes que huyeron cuando fue esa primera y única movilización que se hizo en Rusia. Hay que recordar que Ucrania ya va por la 14ª, si no me equivoco, movilización, y agarran a la gente a la fuerza y la meten en combis a golpes. Entonces, Putin es ese tipo de ruso, esa generación, ¿no? En esto hago una pequeña digresión nuevamente en recomendar el libro de un común amigo nuestro, querido y apreciado, y reconocido intelectualmente como Marcelo Ramírez, que escribió un brillante material que se llama Cómo Putin puso de pie a Rusia. Justamente viene al dedillo con tu pregunta, o sea que a la audiencia se lo recomiendo enfáticamente si les interesa este tema, adquirirlo. Por internet lo buscan. Eh, entonces, Putin es este tipo de persona, es un abogado, es un abogado residido en la Universidad de Leningrado, su tierra natal, ciudad que hay que recordar que sufrió un bloqueo de 900 días en la Segunda Guerra Mundial, donde murió alrededor de 1 millón de personas civiles de hambre, de frío y por los ataques nazis, donde se vivieron cosas tremendas que sufrieron, como dije al principio, la familia de Putin, los padres de Putin. Un hermano murió durante el sitio, un hermano pequeño, bebé si no me equivoco. Eh, Ex agente del KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, tal la sigla del KGB, o sea que siempre tuvo una vocación de servicio por su país. En la época
soviética. Él estuvo destinado en Dresde, Alemania Occidental, perdón, Alemania Oriental, perdón. Y cuando fue justamente la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, en medio de todo ese hecatombe, se dio, obviamente, siempre esto instigado, estas turbas, estos grupos de gente, como si fueran espontáneos, pero siempre dirigida por personal de la CIA y de otras agencias, intentaron, del mismo modo que habían entrado en las instalaciones de la Stasi, de donde por supuesto tomaron documentación secreta, identidad de agentes, etcétera, los cuales después te imaginas la suerte que pasaron con esa información en manos de Occidente. Lo mismo intentaron hacer en la sede del KGB en Dresde, y el por entonces agente del KGB, Vladimir Putin, salió a la puerta de estas instalaciones, se enfrenta a una turba de gente muy numerosa, tan solo con su pistola, diciendo: intenten ingresar en este edificio, yo tengo solamente, no recuerdo, creo que 7 balas tiene la pistola Makarov. Dijo: van a lograr entrar, pero muchos no lo van a lograr hacer, inténtenlo. Por supuesto que nadie pudo ingresar a la sede del KGB, ni mancillar el lugar, ni robar la documentación que hubiese puesto en peligro, por supuesto, la vida de muchos agentes. Entonces, ese tipo de coraje tiene este hombre que, bueno, hay que estar en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, con la caída de la Unión Soviética, él deja el KGB y después, durante los 90, él trabaja con la gente de Sobchak, el que fue el alcalde de San Petersburgo, ya en ese momento con el nuevo nombre. Y ese es su, digamos, su desempeño en la política. En los últimos tiempos de Yeltsin, es nombrado como coronel, con el cargo del coronel ya dentro de la estructura, como jefe, director del FSB, que sería el organismo de seguridad que es el heredero del KGB, es la Agencia Federal de Seguridad de Rusia. Y luego, bueno, es nombrado primer ministro por Yeltsin, y digamos que la única medida positiva, más allá de haberse opuesto al bombardeo a Belgrado, que por supuesto ya como estaba Rusia tenía cero peso en el concierto internacional, pero por lo menos Yeltsin tuvo ese rasgo de dignidad, porque ningún ruso podía no oponerse al bombardeo de Serbia, de Belgrado, en el 99. Creo que la única buena decisión que tomó fue nombrar primer ministro a Putin, y cuando renuncia el 31 de diciembre del año 1999, todos los mandatarios rusos y de la época soviética también se daba en el último día del año, anuncia su renuncia y que queda interinamente Putin como presidente, y llama elecciones para los meses siguientes, y es cuando gana. Y en ese momento, por supuesto, y ya más o menos cerrando para no extenderme demasiado, toma un país totalmente arruinado en todo sentido, en el sentido económico, en el sentido militar, en el sentido de tener, bueno, las dos guerras de Chechenia, con un intento, por supuesto, que él recomiendo también a la audiencia ver los 4 episodios de un documental formidable, son 4 episodios de 1 hora cada uno, de una entrevista que le hace a lo largo de algunos años Oliver Stone a Vladimir Putin. En esos 4 episodios habla de este tema, de la guerra de Chechenia, y comenta cómo él mismo en persona le pide, entre comillas, explicaciones a, si no me equivoco, era George Bush hijo, por la injerencia probada con documentación de la CIA, la injerencia y el apoyo a los grupos terroristas que intentaban separar a Chechenia de Rusia. Hay que recordar que estos grupos hicieron atentados terroristas y actos inenarrables, como el ataque al teatro Dubrovnik en Moscú, y la escuela de Beslan en Osetia del Norte. Y creo que lo más importante es que
toma un país que anímica, moral y en su orgullo estaba totalmente destruido, estaba por el suelo, estaba realmente muy, muy mal. Y Putin empezó a devolverle a Rusia la autoestima, el sentido de patriotismo, los motivos, poner de relieve los motivos que tenía, no pocos, sino todo lo contrario, muchos motivos para sentirse orgullosa de sí misma, orgullosa de su legado histórico, orgullosa. Putin tuvo algo que realmente es muy difícil obtener y, y que en nuestro país, en Argentina, se debería tomar nota, que es poder tomar los mejores, ¿cómo expresarlo? Tomar lo mejor de todo el legado histórico, sin hacer diferenciaciones mezquinas y estúpidas cuando se habla de un pueblo y de un país. En este caso, como estamos hablando de Rusia, estamos hablando de un país con 1200 años de historia, desde la Rus de Kiev hasta la Federación Rusa, pasando por la Unión Soviética, por el Imperio y por el Zarato. Entonces, por supuesto que desconocer algún periodo es una estupidez, y todos son periodos, momentos que tienen periodos gloriosos y periodos que son parte del legado histórico de este país. Y digo, en Argentina, cuando se intentan tirar algunos monumentos, otros no, después vienen otros que tiran otros monumentos, es una estupidez, realmente es una estupidez, y hay que entender cómo cada uno contribuyó, si lo hizo, a la grandeza del país en su contexto histórico, en su tiempo y con su idiosincrasia y demás cuestiones. Entonces, Putin logró sumar todo eso, los momentos gloriosos y los elementos de orgullo de la época del Imperio, del Zarato, de la Rus de Kiev, Alexander Nevsky, el príncipe Dmitri, no sé, la Gran Guerra Patria, eh, Bagration, el general Bagration, los grandes mariscales de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, la figura de Stalin, la figura de, bueno, los monumentos a Lenin están en todas las ciudades de Rusia. Con lo que se puede discutir o no aspectos de la figura, lo que no se puede discutir es el legado histórico, y eso hasta llegar al día de hoy. Entonces hoy el pueblo ruso, gracias, creo yo, a todo lo que hizo Putin, es un pueblo que goza de la confianza en sí mismo, goza del orgullo de ser una nación grande. Como dijo Henry Kissinger, me cuesta pensar en cualquier contexto mundial sin Rusia como un gran protagonista de la política mundial. Y a mí me gusta mucho usar las frases de aquellos que muchas veces son denostados por algunos grupos nacionales, populares, y son venerados por algunos grupos anglófilos, porque justamente es mostrarle cómo la gente inteligente, eh, más allá de cuestiones históricas puntuales con las que uno puede estar de acuerdo o no, valoraban cuestiones como en este caso de Rusia, y están muy por lejos de la estupidez que tienen hoy en la cabeza individuos como Biden, Olaf Scholz, Macron, etcétera, como por ejemplo De Gaulle, que tuvo frases también de muchísimo reconocimiento para con la Unión Soviética y el pueblo ruso. Entonces, por supuesto que Rusia es un actor de primer orden. Putin lo puso nuevamente en el tablero internacional, devolviéndole la fuerza, por supuesto, que tiene que tener un país que quiere terciar en los asuntos geopolíticos. Eh, y realmente yo me atrevo a decir que Putin, sin duda, al día de hoy, y esto es una historia en desarrollo que sin duda va a seguir por lo menos hasta 2030, si no hasta 2036, con Putin liderando los destinos de Rusia, ya hoy está por lo menos entre los 4 mayores líderes de la historia, de la milenaria historia de Rusia, ¿no? Así que creo que, wow, somos contemporáneos a una figura con una relevancia histórica que, de hecho, trasciende a Rusia. La elección del otro día, que culminó el domingo, es de importancia a nivel mundial, no solo para Rusia. Y yo creo que al día de hoy es el líder más importante a nivel mundial que existe. Así que
resumiendo algo que es imposible resumir, así que me extendí un poco más de lo que hubiese querido. Eso es lo que yo puedo decir acerca de Vladimir Putin, y creo que la influencia, repito, a nivel mundial que ya ha tenido y que espero que siga teniendo, sin duda creo que es una buena noticia para todos las personas que esperamos y anhelamos un mundo multipolar mucho más justo. Bueno, excelente resumen. La verdad que te pedí una cosa, una empresa bastante difícil, pero lo hiciste muy bien. Creo que lo hiciste muy bien y le quedó bastante clara la idea a la audiencia. Cuando Putin asume en el 2000, asume lógicamente en una gran debacle económica en el país. Eh, la gran debacle también de lo que significa a Rusia como potencia geopolítica. El mismo Putin en muchas oportunidades señala que la disolución de la Unión Soviética fue una tragedia geopolítica histórica de proporciones. ¿Cómo es que dijo? Una tragedia La geopolítica, más creo que grande dijo. catástrofe geopolítica del siglo XX, si no me equivoco. Exacto, la más grande catástrofe Sí, geopolítica del él siglo dice, XX. lisa y llanamente, 25 millones de rusos se acostaron en un país y se despertaron en otro al día siguiente. Exacto. Con lo cual, con todo lo que conllevó eso, ¿no? Eh, Aclaremos también que en el año 91, en diciembre del 91, cuando se disuelve o se detona la Unión Soviética, previamente, creo que fue en febrero, había hubo un plebiscito sobre si la población quería mantener o no la Unión Soviética y ganó el, el- el sí por mantener la Unión Soviética con más del 70% de los votos, ¿no? De los pueblos, de las nacionalidades que conformaban en ese momento la Unión Soviética. Sin embargo, los tres líderes, Yeltsin y ahora no recuerdo el nombre, el líder de Ucrania y de Bielorrusia en ese momento, con el Tratado de Belavesa, sin embargo, fueron en contra de la voluntad popular y en pro de los perdón, intereses geopolíticos del occidente colectivo, decidieron desarmar la Unión Soviética. Pero decía, porque me interesa que también nos cuentes un poco desde adentro cómo es que Putin, una vez asumido el poder, encontrándose con la situación económica desastrosa que hereda de Yeltsin, que había aplicado las políticas económicas del consenso de Washington con las desregulaciones, privatizaciones, desguace del Estado, ¿cómo, cómo hace Putin, que muchas veces es calificado de comunista por el occidente colectivo, siendo que él siempre dice que no lo es? Sin embargo, lo que irrita a Occidente y a este consenso liberal es que Putin pone la economía a funcionar en función de los intereses del pueblo, ¿no? Y los intereses geopolíticos de la nación. Esto es básicamente que el Estado tenga los resortes estratégicos de la economía y que si bien hay una burguesía o en ese momento los oligarcas, que de alguna manera se habían hecho ricos con el desguace del Estado soviético, hoy Putin y el Estado soviético, representando los intereses del pueblo, son los que medianamente, o digo en gran medida, diría yo, trazan las líneas estratégicas de la economía. ¿Cómo lo podés explicar esto mejor vos, Cristian, que tenés más entendimiento en el tema? Bueno, una buena forma para explicarlo, creo yo, es apelar a la psicología y a la historia del pueblo ruso. Si no, es imposible entenderlo. Es más, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, con esta gente de esta radio de Mendoza. Y les decía que hay un gran error cuando intentan explicar a Rusia con ojos occidentales. O sea, si vas a hacer eso, bueno, lo vas a hacer mal. Lo mismo que si intentás entender a China o a cualquier otro país que es una cultura totalmente distinta. Tenés que por lo menos tratar de hacer el ejercicio de involucrarte con su historia, con su idiosincrasia, tratar de entender desde qué perspectiva ven las cosas y a partir de ahí vas a poder entenderlo.
Y al pueblo ruso y a su idiosincrasia y a sus temores inclusive, hay que explicarlas incluso desde la geografía rusa. En Rusia vos tenés en la parte central, digamos, hasta los Urales, ¿no? La parte europea de Rusia. Hay que recordar que Rusia es un país enorme, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Eh, la Unión Soviética, si no me equivoco, tenía 22 millones de kilómetros cuadrados y el Imperio Ruso en su mejor momento tuvo 23 millones de kilómetros cuadrados. Hay que recordar que fue el único país tricontinental en la historia, que abarcaba Europa, Asia y América, en Alaska. Entonces, vos fijate si dio resultado, ¿no? El desmembramiento que pretendió, porque vos fijate que la Unión Soviética era más chica que el Imperio Ruso. Cuando decimos que la Unión Soviética estaba integrada por 15 repúblicas, esas 15 repúblicas y algo más formaban parte del Imperio Ruso, que después sería todo un tema hablar de la organización del Imperio Ruso. Pero bueno, para no irnos por las ramas, y al margen de que quieren seguir desmembrando, eh, todo lo que es la parte europea, que es el 25% del territorio, el 75% está en Asia, el 25% en Europa. De los Urales para el occidente es Europa. Y, y ahí vos tenés toda una estepa, tenés todo llanura. No tenés prácticamente, no tenés defensas naturales. No tenés macizos montañosos que puedan interponerse ante una invasión enemiga. Entonces esto hace que el pueblo ruso sufrió sistemáticamente invasiones en primer momento desde Asia por parte de los mongoles, los tártaros, eh, desde el sur, los tártaros de Crimea. También, por supuesto, que fueron a mi modo de ver, las invasiones más dramáticas a nivel histórico por el sufrimiento que causaron. No fueron justamente estas, sino que fueron las invasiones que vinieron por Occidente, ¿no? Las invasiones por parte de la Confederación Polaco-Lituana, los suecos, los teutones, la orden teutónica, bueno, más acá en el tiempo las invasiones napoleónicas, bueno, el nazismo ni qué hablar, pero digamos, fueron invasiones que buscaron, por ejemplo, el nazismo aniquilar y exterminar al pueblo eslavo, entre otros, junto a los judíos, a los gitanos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los caballeros teutónicos fue una cruzada contra la fe ortodoxa rusa, o sea, buscando exterminar a la fe ortodoxa rusa y obligar a la conversión al catolicismo romano a la fuerza. Algo en este sentido intentó también la invasión polaca de Moscú. Así fueron expulsados a patadas, ya se sabe en dónde. Pero bueno, digo, ¿por qué es dramático esto? Porque buscaron cambiarle la misma esencia. Cuando vos a un pueblo buscas cambiarle su esencia y su identidad, lo destruís, buscás destruirlo, buscás que desaparezca. Un pueblo que deja de ser tal en su identidad ya fue exterminado. Entonces, ¿por qué vengo a esto? Porque la defensa de Rusia siempre fue una prioridad. Desde Iván IV, llegando a Kazán y con esta conquista de Kazán, eliminando la amenaza de los tártaros. Más tarde, cuando se logra conquistar Crimea en la época de Catalina II, esto fue justamente evitar esas incursiones que eran terribles para el sur de Rusia, que atentaban incluso con la economía, porque era difícil afincar a los campesinos para que trabajaran la tierra, porque estas invasiones que llegaban los hacían huir, por supuesto. De ahí viene el régimen de la servidumbre, que muchos lo asimilan a la esclavitud y son cosas totalmente distintas, que hay que estudiar en profundidad también para hablar, porque era una forma de obligar a los campesinos a afincarse y a no irse, porque de eso dependía que tan de moda está decirlo hoy en día, la soberanía alimentaria.
Entonces, esto acostumbró al pueblo ruso y a la idiosincrasia rusa que siempre por delante está la seguridad. ¿Y quién representa la seguridad o quién garantiza la seguridad? El Estado. ¿Y quién es el Estado? El soberano, el zar, el emperador, el secretario general del partido, el presidente de la federación. ¿Se entiende? Cuando no hubo un líder fuerte y cuando Rusia fue débil, Rusia sufrió y su pueblo sufrió inenarrablemente. Cuando tuvieron líderes fuertes, Rusia prosperó y su pueblo pudo prosperar. Entonces, desde esa base, todo en la psicología rusa tiene que estar supeditado a que hay alguien que mande y dice lo que se tiene que hacer, porque de esto depende la seguridad de todos. Entonces, en ese punto no hay discusión. Entonces, no tenemos las discusiones estúpidas que se tienen en Occidente, que cada uno quiere hacer lo que quiere porque le da la gana. No, así no funcionan las cosas acá, así no funcionan las cosas en China, así no funcionan las cosas en muchísimos lugares del mundo donde está por encima del interés individual el interés colectivo, está por encima del interés eh, de las personas el interés de la patria. Entonces, en ese sentido, lo que vino a hacer Putin no fue ni más ni menos que volver a poner las cosas en su lugar, volver a acomodarlas. Primero, volver a poner en la órbita del Estado a esas industrias estratégicas que sí o sí son vitales para el Estado. La energía, Gazprom, las empresas petroleras, Lukoil, Rosneft, Rosatom es la principal empresa a nivel mundial en el manejo de energía atómica y construcción de centrales nucleares, etcétera, una empresa poderosísima. Bueno, todo eso, todo el complejo militar industrial, lo que no está en manos del Estado, está supeditado a los intereses del Estado. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Putin ante ese grupo corrupto y degenerado de oligarcas, que no eran ni más ni menos que ex jóvenes prometedores del Komsomol, jóvenes de la juventud del Partido Comunista, es un partido comunista que había empezado a ser corrompido por Khrushchev, y después, bueno, siguió viviendo un franco deterioro con algunos momentos más virtuosos, como en la era Brezhnev, pero bueno, a estos jóvenes prometedores, y lo digo irónicamente, del Komsomol, fueron los que se beneficiaron después de las privatizaciones, entre comillas, que después habría que ver en profundidad cómo funcionaron las privatizaciones, que no fueron en rigor una privatización, sino que fue otra cosa, peor aún. Y, por ejemplo, Mikhail Khodorkovsky, el expresidiario, evasor de impuestos y demás delitos económicos, que hoy está en el Reino Unido gracias a un indulto del presidente Putin hace años, y llegó a ser el hombre más rico de Rusia, fue uno de esos jóvenes del Partido Comunista, un corrupto en toda regla que se benefició de ese desguace del Estado y que pretendían seguir adelante con esas políticas sintiéndose dueños del país. Lo que hace Putin es sentarlos y decirles, a partir del día de hoy, no hay nadie en Rusia más poderoso que el pueblo ruso y yo soy su representante. Entonces, la idea es la siguiente, los que trabajen entendiendo esto en aras del bienestar de Rusia y del progreso y que salgamos adelante, va a estar todo bien. Los que no lo consideren, bueno, va a haber problemas, básicamente. Y eso es lo que sucedió. Y eso es lo que permite que Rusia crezca, que prospere, que no se asfixie, porque hay otra cosa. Primero, eso es interesante después hacer un apartado con esto de si Putin comunista, si Putin no comunista, porque es una gran confusión y es más, es una cosa antigua que no le interesa a nadie, porque ya izquierda y derecha hablar en esos términos es una estupidez, pero perdón, se me fue de la cabeza, pero básicamente el presidente Putin lo que hace es poner en caja estos intereses, encuadrarlos en los intereses del país para sacar adelante el país, hubo que reconstruirlo económicamente, empezar a reconstruir la fortaleza militar, porque Putin sabía que se venía la amenaza militar.
Si estaban armando y generando grupos terroristas en Chechenia, ¿a qué más iban a llegar? ¿A todo? Eso lo avisa en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando dice, basta, por favor, queremos ser amigos de ustedes, queremos ser socios, queremos llevarnos bien, pero dejen de amenazarnos y de rodearnos con bases a través de la OTAN. Bueno, obviamente todo esto había que hacerlo con recursos y no, por ejemplo, con esto, ahí es lo que quería decir. Cuando se dice los zurdos empobrecedores con los impuestos y todo, nada más lejano a la idea del comunismo que los impuestos. Justamente en Rusia, los grandes ingresos que tiene el Estado son por las poderosísimas empresas estatales que funcionan espléndidamente bien, no como en nuestro país, y las empresas privadas, la carga impositiva es súper llevadera, sería envidiable para nuestras latitudes. Entonces, hay muchísimas cosas como para ver y aprender acá. Entonces, ya cerrando esto, acá tenemos un país con un Estado fuerte, un capitalismo de Estado, un Estado eficiente, donde todo funciona muy bien en cuanto a la eficiencia de las empresas, etcétera. La eficiencia en cuanto a lo económico, a los dividendos, por eso justamente Rusia puede vivir este bienestar que está llevando adelante a pesar de las sanciones y todo lo que vos mencionabas. Y, y el sector privado está supreditado y en función de los intereses del país. Y eso genera toda una eh, virtuosidad que hace, y con esto ya cierro, Mariano, que hoy Rusia fabrica solamente Rusia y a una décima parte del costo, 3 veces más munición de artillería que toda la OTAN junta. El complejo militar industrial ruso 3 veces más que todo el complejo militar industrial norteamericano y de toda la OTAN junta, y a un 10% del valor. Y para esto, yo traería que si después podés conseguir el fragmento, va a ser muy interesante para la audiencia, las palabras que le dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, ex vicepresidente, ex presidente también de la Federación Rusa de 2008 a 2012, y reunido en su oficina con los directores de las empresas del complejo militar industrial ruso, les leyó una carta del secretario general Josif Vissarionovich Stalin en tiempos de la Gran Guerra Patria, donde exhortaba a los directores de las fábricas de armamento y de todo lo que tiene que ver con lo militar en ese periodo a hacer el más grande esfuerzo, y les decía que no tenían derecho a relajarse y a descansar cuando estaban nuestros jóvenes muriendo en el frente defendiendo a la patria, y que al que descansase y se relajase lo iba a aplastar como una asquerosa cucaracha. Y después de leer esta carta, el camarada Medvedev dijo, les pido que cuando piensen en sus obligaciones, recuerden las palabras de Joseph Stalin y en algún modo las hacía propias esas palabras para el día de hoy y para los directores del complejo militar industrial ruso. Entonces me parece que es bien claro en este país dónde están puestas las prioridades y justamente todo esto, repito, hace que Rusia le haya pasado por encima en eficiencia no solo a Estados Unidos, sino a Estados Unidos y Europa en su conjunto. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступника.
пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Las guerras, según dicen algunos, se ganan según la capacidad de reposición que se tiene, ¿no? Y se Tanto ganan en las recursos. fábricas. Exactamente, se ganan más bien en lo que es la economía, o mejor, en la producción. Aquel que tiene más capacidad de producción y de reposición es aquel que gana, tanto de recursos humanos como en recursos de tipo materiales. Llevado esto ahora al conflicto OTAN-Rusia que tiene escenario en Ucrania, porque nadie en su sano juicio va a pensar que esto es una guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? ¿Cómo podés hacer un breve resumen? Yo sé que te pido grandes esfuerzos, te he pedido en esta entrevista que me resumas Putin, que me resumas la situación actual desde la salida de la implosión de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podés resumir para que le quede clara la idea a la audiencia, a la teleaudiencia, de lo que, de qué se trata el conflicto que tiene escenario en Ucrania y cómo ves el desenlace de todo esto? Bueno, qué complejo resumir estos temas, pero bueno, vamos a meter primera, enganchamos segunda y vamos para adelante. Sí, no, Y la idea es que hagas un breve raconto de cómo se fueron dando los hechos, de a qué se debieron y por qué finalmente Putin decide la operación militar especial y cómo, a tu parecer, va a terminar el asunto. bueno, a ver, vamos a resumirlo. En el 91 cae la Unión Soviética, previo a esto la misma Unión Soviética consiente la reunificación de Alemania, con el condicionamiento de que no se expanda ni una pulgada hacia Oriente la OTAN. Esa promesa se le da al presidente Gorbachev, la cual por supuesto se la pasan por el arco del triunfo, y por supuesto que paso siguiente ante una Rusia débil, prooccidental en manos de Boris Yeltsin, se va sumando a la Organización Atlántica países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, que eran los países que integraban el bloque soviético. Eh, por supuesto, esto era una amenaza en toda regla, porque la OTAN, hay que recordar que se forma en el año 49 como un grupo de países, una alianza defensiva para oponerse a un expansionismo supuesto, que nunca se verificó en la realidad, a un expansionismo de la Unión Soviética. Caída en la Unión Soviética, lo lógico hubiese sido que cayera la OTAN, cosa que no sucedió. A ver, digo, como desapareció el Pacto de Varsovia, del mismo modo tendría que haber desaparecido la OTAN. Ya que el Pacto de Varsovia se crea como una respuesta a la OTAN, no como dice algún ignorante catedrático español de izquierda llamado, lo digo, bueno, Monedero. Lo dije, profesor universitario, y comete esos dislates. Bueno, dicho esto, alguien en España tal vez verá este video y celebrará o se lamentará por estos dichos. Acá en este canal, usted es amigo de la casa, puede expresarse como quiera. Bueno, entonces, bueno, más allá de esto, no contentos con esta situación, en 2004 se suman a la alianza antirrusa, dicho con todas las letras, 3 ex repúblicas soviéticas como Lituania, Letonia y Estonia. Ya la OTAN, lisa y llanamente, en las fronteras de la Federación Rusa.
En 2007 Putin hace este pedido amigable pero firme en la Conferencia de Seguridad de Múnich que cesaran con estas intenciones hostiles y a pesar de eso al año siguiente, en 2008, se le hace una especie de invitación a Georgia y a Ucrania a formar parte de la Organización Atlántica. En ese momento en Georgia hay que recordar que estaba este payaso que se comía la corbata, Mijail Saakashvili, un títere obscenamente asqueroso de los Estados Unidos, que hace una incursión armada contra Osetia del Sur, una región étnicamente y culturalmente rusa en el norte de Georgia. También hay que decir que muchos de estos dislates territoriales son desgraciadamente herencia de Vladimir Ilich Lenin y de algunos dislates que cometió en vida. Hay que reconocerlo porque si no los que nos reconocemos con una identidad comunista también no podemos no ver estos errores para que justamente no se repitan en otras oportunidades. Entonces, este georgiano Saakashvili hace una incursión, lisa y llanamente un intento de limpieza étnica y de genocidio contra la población de Osetia del Sur, y después se iba a extender a Abjasia, a lo cual el presidente Medvedev en ese momento, en 2008, ordena una intervención militar relámpago. Es una guerra que dura 5 días no más, con los tanques rusos llegando prácticamente a la capital georgiana. O sea, esto por supuesto que era instigado por la OTAN, por eso lo traigo a cuento. O sea, lo de Ucrania no es ni más ni menos que un eslabón en una cadena de hechos históricos y de agresiones, que nos vamos 4 años atrás y vamos a ver cómo en las elecciones presidenciales de 2003-2004 en Ucrania, es electo el presidente Víctor Yanukovych, un presidente con gran aceptación y popularidad en las regiones rusófonas de Ucrania, del sur y del este, toda la región de Nueva Rusia, y le hacen una revolución de color en ese momento, donde el contrincante era Víctor Yushchenko, La revolución naranja, ¿no era? la Revolución Naranja, claro, donde este personaje, esta marioneta de la Casa Blanca, también hay protestas en una especie de motín. Logran, mediante presiones, que la Corte Suprema ordene una tercera vuelta electoral, porque en el balotaje gana Yanukovych, y en esa tercera vuelta electoral, donde se simula un envenenamiento contra Yushchenko, estos envenenamientos que nunca resultan exitosos. Resulta que los rusos son maestros en envenenar, pero justo al que tienen que envenenar sobrevive. Bueno, la cuestión es que este tipo que toma el poder en 2004, Víctor Yushchenko, es el que inicia toda esta ola de neonazismo ucraniano. Por eso es bueno a veces irse para atrás. También habría que ver, bueno, cuántos nazis ucranianos se refugiaron en Canadá después de la guerra, pero ya es irnos muy atrás. La cuestión es que este tipo es el que reivindica y le da de forma póstuma el título de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, ese criminal de guerra ucraniano. Y en 2010, nuevamente elecciones, y ya no pueden hacerle fraude nuevamente a Víctor Yanukovych porque gana de una forma abrumadora, y de hecho Víctor Yushchenko, el presidente en ese periodo, saca un 5% de votos. O sea, el presidente en ejercicio, Mariano, saca 5% de votos. Eso demuestra que, por supuesto, su popularidad por los suelos, y hace muy discutible que haya ganado en 2004. Bueno, por supuesto que a Víctor Yanukovych es al que, por prorruso supuestamente, y tan solo por no querer sumarse a la Unión Europea en un trato que iba a ser realmente un quebranto económico para Ucrania, le hacen el famoso Euromaidán, el golpe de Estado. A raíz de ese golpe de Estado se genera una guerra civil en el Donbass, en estas poblaciones que habían elegido hasta por márgenes del 90% a Víctor Yanukovych, y que por supuesto se negaban y se resistían al golpe de Estado por parte de estos grupos neonazis.
hacen la masacre de la Casa de los Sindicatos en Odessa el 2 de mayo del 2014, donde queman vivas a más de 50 personas. En ese contexto, Crimea, la península de Crimea, ha dado un estatus especial que tenía, porque históricamente era rusa, y en 1954 Nikita Khrushchev se la obsequia a Ucrania, pero estaba dentro de la Unión Soviética, o sea que era un tema administrativo no más. Hay que recordar que era la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Entonces, en este estatus especial que tenía dentro de la constitución ucraniana, pueden hacer un referéndum en el cual se independizan de Ucrania y piden la unificación con Rusia, la cual es aceptada por la Duma estatal. Todo esto, por supuesto, que fue instigado por Estados Unidos, por la Unión Europea. Están comunicaciones de Victoria Nuland, si no me equivoco, diciendo que habían contribuido con 5.000 millones de dólares para que esta destitución de Yanukovych fuese exitosa. Y logran instaurar un régimen totalmente pro-occidental, un régimen criminal que llegó a bombardear incesantemente a población civil en el Donbass con fuego de artillería y con aviación. Y a pesar de todo esto, Rusia se mantuvo sin reconocer la independencia de estas regiones, abogando para que se respetasen los acuerdos de Minsk, que fueron acuerdos en los cuales eran garantes Francia, Alemania y Rusia para el diálogo entre Ucrania y los rebeldes del Donbass, que no buscaban ni más ni menos que generar los elementos para que, respetadas en su diversidad cultural, pudiesen formar bajo un estatus autonómico como es en España, pero dentro de la soberanía ucraniana, estas regiones. Todo esto fue irrespetado por parte de Occidente, François Hollande y Angela Merkel salieron en declaraciones de hace apenas un año y pico atrás a decir que en realidad estos acuerdos nunca se había pensado en que se respetasen, sino que simplemente era ganar tiempo para armar a Ucrania en contra de Rusia. Esto lo dijeron públicamente. Con lo cual, ¿cómo Rusia puede volver a confiar en la palabra de Occidente después de esto? Es muy difícil. Entonces, a la situación actual se llega con básicamente un régimen que pasó de ese golpe de Estado a un presidente como Petro Poroshenko, occidental y pro, o sea, defendiendo a estos grupos neonazis. Después Volodymyr Zelensky, que llega a la presidencia prometiendo una salida negociada y pacífica a la cuestión del Donbass. Por supuesto, eso hizo que fuese muy votado en las elecciones de 2020, si no me equivoco, y, perdón, 2018-2019. Y después irrespetó sus promesas de campaña, generando justamente la guerra, porque, de vuelta, hay que recordar que la operación militar especial se da ante la presión que recibe el presidente Putin por parte de la Duma estatal y de la opinión pública rusa, porque ya la amenaza de una limpieza étnica contra la población rusófona del Donbass era algo imposible de soslayar. Acá un pequeño dato, Mariano. En la famosa ciudad de Mariupol, que se recuerdan los grandes combates, es una ciudad del Donbass que quedó en manos del régimen de Kiev cuando las tropas de autodefensa de Lugansk y Donetsk logran mantener a raya a los nacionalistas. Mariupol queda en manos de Kiev. Y entre los años 2014 y 2015 se calcula entre 20.000 y 30.000 las personas desaparecidas que nunca más se las volvió a ver. En el lapso de entre 1 y 2 años, entre 20.000 y 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas y desaparecidas en fosas comunes. Eso en una sola ciudad, Mariano, para que vos te des una idea. Entonces, es el panorama hasta hoy. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo se va a desarrollar? Yo creo que después de una guerra de desgaste, que es lo que hoy está llevando adelante Rusia contra la OTAN en Ucrania,
Yo creo que va a seguir de ese modo porque está dando estratégicamente buenos resultados. Europa se encuentra en un quebranto económico tremendo, con la popularidad de los líderes del viejo continente que mantienen esta política de respaldo a la política de la OTAN en Ucrania está realmente totalmente quebrantado, el apoyo popular. Algo similar pasa con Biden en Estados Unidos, no tan solo por el tema de Ucrania, sino por otras cuestiones internas y la confrontación con Trump. Pero, digamos, a los efectos de Rusia, esto está dando un buen resultado. ¿Por qué? Porque aquel enemigo no es Ucrania. El enemigo es la OTAN y esta élite occidental, porque tampoco es Occidente el enemigo de Rusia, sino la élite occidental, esa élite corporatocrática que quiere un dominio mundial, un nuevo orden mundial, esta famosa Agenda 2030, en la cual no tendrás nada y serás feliz. Bueno, a eso es a lo que se opone Rusia, se opone China. La guerra contra Rusia, por supuesto, es porque, a ver, no pueden convivir las dos cosas. O convive o prevalece este orden que quiere subsumir a Rusia y a China en una derrota contundente para ser dominados, o triunfa Rusia, China y los estados soberanos que pretenden el respeto justamente a la soberanía de los países y a sus pueblos, y al triunfar ellos, lo otro no es que muere porque quieren estos países destruirlos, sino que por el solo hecho de morir en su hegemonía, languidecen y desaparecen como tales, ¿se entiende? Entonces, yo creo que va a ser una buena noticia si gana Trump en Estados Unidos, a pesar de que el candidato de Vladimir Putin es Biden, pero yo creo que va a ser una buena noticia si gana Trump. Y va a ser una buena noticia también si la OTAN desaparece de una buena vez. Y hasta ese momento, por supuesto que el riesgo es muy grande porque hay muchos personajes muy, muy locos o carentes de cualquier tipo de sentido común y de sentido político. Y hoy ante estas personas es cuando yo me permito decir que se extraña a un Kissinger, aunque muchos se revuelcan por el piso cuando lo digo, pero digo, se extraña la política, la realpolitik, ¿no? Se extraña el hecho de saber cuándo detenerse. Estos tipos no lo saben, tenés un Macron, que es un tipo que no viene de la política, sino que viene de la banca Rothschild, y que cree que es una buena idea mandar 2.000 militares rusos a Ucrania, con lo cual eso es prácticamente una declaración de guerra. Es lo mismo, lo cual habilita a Rusia a atacar París. Franceses, militares franceses, Perdón, ¿qué dije? Perdón, rusos, rusos, franceses. no. 2.000 franceses a Ucrania. Tenés a un tipo como Rishi Sunak que viene de los fondos de inversión. Bueno, esos son los tipos, los gerenciadores que pone esta élite corporatocrática de Davos. Y esto es real, no son teorías de conspiración, esto es real, acá no hay que mezclar estas cosas que son realmente complejas y tangibles porque muchos a veces hablan de estas cosas y después te mezclan y te hablan de otras cosas que son realmente tonterías inenarrables, entonces le quitan sustento a lo que sí es una realidad, y es estas corporaciones queriendo gobernar el mundo a través de gerentes con como decía recién, no tendrás nada y serás feliz, etcétera. Así que en eso hay que ser muy, muy cuidadoso y no confundir. Mucho de esto, y no quiero profundizar, sucedió durante la pandemia, donde se mezclaba todo y se hablaba, se mezclaba todo, ¿no? En esto hay que ser muy, muy preciso y muy cuidadoso en los términos, porque si no se busca confundir a la gente. Así que bueno, el diagnóstico, y no fui para nada sintético, Mariano, mil disculpas, No, pero estuviste es, bárbaro. No, es complicado. no, es complicado, es complicado. Te estoy pidiendo por ahí esfuerzos, eh, dado lo acotado que es el tiempo para una entrevista. Ya estamos en 1 hora y 15, así que ya vamos a ir dándole un cierre a esto. Tampoco porque quiero abusar tanto de tu tiempo, ya iba a ser esto algo de 10, 15 minutos y terminó siendo un programa especial sobre Rusia, que es lo que va a terminar siendo. Así que yo desde ya te agradezco muchísimo y
y también me quedó en el tintero dos cositas, saludar a Marcelo y a Ivonne, que también ese libro sobre Putin yo también lo tengo, es muy bueno y lo recomiendo. Así que gran saludo a Marcelo y a Ivonne desde acá. Y también te quería acotar la cuestión de lo de Lenin, ¿no? Estas cuestiones bueno, se pueden discutir algunas ideas, sobre todo este tema de la autodeterminación, que en este sentido es central. Y también quiero saludar a Santiago Armesilla, que acaba de publicar un libro sobre esto, Lenin, el gran error que destruyó la URSS. Precisamente es esta idea de la autodeterminación, etcétera, ¿no? Pero ya para ir cerrando esta entrevista que quiso ser breve, pero terminó siendo esto, que como hay tanto jugo para sacarle a la fruta, nada, últimas palabras para que vos cierres, des tu panorama, des tu visión del panorama de lo que se avecina, sobre todo con lo que ya esbozaste con la cuestión de Trump, que seguramente va a ganar las elecciones en Estados Unidos, y cómo es por ahí la idea de Trump, que es eh, seducir a Rusia para despegarla de China, ¿no? Porque esto es un poco lo que en la entrevista de Tucker Carlson se vio un poco por debajo de la mesa esta cosa de qué pasaría si ganara Trump y que se sabe que Trump no va a apoyar ni con un centavo la guerra que está desarrollando hoy por hoy Biden y el occidente colectivo en Ucrania, lo cual sería una gran noticia para todo el mundo, para Rusia y para todo el mundo, que cesara esa guerra y se terminara, eh, con la derrota de la OTAN, obviamente, una derrota consensuada, digamos, pero que una derrota al fin. ¿Cómo ves que puede proseguir esto, ¿no? A partir de una eventual victoria de Trump. Y ya para darle un cierre a la entrevista, para que digas las últimas palabras y algo quedó en el tintero. Bueno, primero que también hago envío de saludos con mucho cariño a Marcelo, Ivonne, y subo la apuesta ahí a Celeste y a Azul. Morena y azul. Agregué un color ahí. A las encantadoras hijas de Ivonne y Marcelo, aparte, grandes profesionales. A ver, la verdad que hemos hecho el mayor esfuerzo porque cada uno de los segmentos que tocamos daban para un programa en particular. Eso hay que decirlo y de hecho, por ejemplo, con el tema de la OTAN simplemente he llegado a dar conferencias que duraban 3 o 4 episodios, así que imagínate. Hay mucha tela para cortar y aparte son temas apasionantes. Y respecto a esto, vos sabés que yo creo que eh, la política hay algo que genera y es el que algunos le llaman el tiempismo, ¿no? El saber manejar los tiempos. Y creo que de esto también carecen estos líderes occidentales, porque justamente si quieren mantener el negocio de la OTAN, porque la OTAN es un negocio también, esto hay que decirlo, y es un negocio de las corporaciones, no de los Estados Unidos, o sea, de las corporaciones norteamericanas, no del pueblo norteamericano, no del país norteamericano, de las corporaciones. Porque si no nos explica, como decía hace horas nomás en una entrevista el expresidente Trump, que Estados Unidos llega a pagar el 90% del gasto de la OTAN. El 90%, siendo que es un país entre 32 y que cada país debería por lo menos, según lo establecido en el mismo estatuto, pagar el 2% de su PBI en defensa como contribución a la OTAN. Que cuando se ofenden y muchos decían que era una locura, ¿cómo iba a decir que no los iba a defender? Que él dijo, no, o sea, y eso en realidad, llevado, o sea, si en un club vos no pagas la cuota, la membresía, vos no tenés derecho a los beneficios que te dé ese club. Entonces, bueno, los europeos se han acostumbrado a tener seguridad gratuita y el complejo militar industrial norteamericano se ha acostumbrado a vender, a pesar de que es menos el aporte de dinero que hacen los países europeos y demás, se han acostumbrado a tener ese consumo, ¿no? Ese público cautivo dentro de la OTAN, que es ese consumo de material militar.
hay que recordar los aviones F-35, que son una porquería en toda regla y es el avión más caro de la historia. 10 veces más cuesta que el mejor avión ruso, que es 10 veces mejor que el F-35. O sea, una paridad de 10 veces, pero 10 veces mejor el avión ruso y 10 veces más barato. Entonces, si los europeos y el complejo militar industrial, etcétera, quisiera mantener el negocio de la OTAN, tendrían que justamente ser tiempistas y darse cuenta que hoy tienen que buscar la forma más elegante de salir de la guerra en Ucrania, porque es una guerra perdida. Se metieron en una guerra que siempre estuvieron condenados a perderla por un sencillo hecho: es imposible ganarle una potencia nuclear. Es lo mismo que si se le quisiese ganar una guerra a Estados Unidos. No se puede, porque es una potencia nuclear. Justamente de eso habla la paridad nuclear. Entonces, si la OTAN quiere salir no tan golpeada de un fracaso, ya va a ser difícil, porque la OTAN, al decir innumerables veces que a Rusia le iban a poner de rodillas, que la única forma era vencerle en el terreno, en el campo de batalla, y un montón de declaraciones afiebradas, te dejan poco espacio para la salida negociada. Pero si así todo tuvieran la preclaridad de conseguirlo, no sé si esa palabra existe o la acabo de inventar, tendrían que hacerlo ahora, porque llegado Trump, se termina. Si pierden de otro modo la guerra, también se termina la OTAN. Porque ¿cómo se mantiene un grupo, una alianza militar que entre 32 componentes no logran vencer en una guerra convencional a uno, que es Rusia? Y en una guerra convencional, porque si se usan armas nucleares ya ni que hablar del triunfo de Rusia o de la catástrofe mundial. Entonces, yo creo que están la misma terquedad de la OTAN de intentar llevar a las mayores consecuencias esta confrontación con Rusia, es lo que lleva a que realmente terminen siendo derrotados. Y derrotados no solo con una vergonzosa actuación en el campo de batalla, se ve como la tecnología, supuestamente mejor tecnología que tienen los tanques Abrams, los Challenger, que nunca había sido destruido un Challenger en combate, todos ardieron de lo lindo, como dijo Putin. Entonces, si llega Trump al poder en Estados Unidos, por supuesto que lo más probable es que salga Estados Unidos de la OTAN, con lo cual la OTAN termina. Ya Ucrania le dijo que le iba a tener que devolver todo el dinero que le había dado. A Europa le dijo que le iban a tener que devolver a Estados Unidos todo el dinero que le había dado a Ucrania, porque eso era un tema europeo. Entonces, yo creo que la llegada de Trump al poder es algo que no hay muchas dudas al respecto que eso va a ocurrir. La única duda, y con esto cierro, Mariano, es plantear un par de escenarios, porque justamente es tan sensible y tan disruptivo Trump llegando a Estados Unidos ante la posibilidad muy cierta que dé por tierra con la OTAN, que se lleve puestos tantos intereses tan poderosos, que esto explica la persecución policial cuando en Argentina se decía de la proscripción contra Cristina Kirchner. Es un juego de niños comparado con lo que están haciendo con Trump, obligándolo a antes del día lunes pagar casi 500 millones de dólares de fianza sin derecho a apelación. O sea, tiene que pagar eso por un juicio que es una ridiculez. El juicio que se le hace en Nueva York es un juicio por fraude en el cual no hay víctima. O sea, no se presenta a nadie como víctima. Dicen que le hizo fraude a los bancos que le prestaron dinero, pero los bancos dicen, no, a nosotros no nos hizo ningún perjuicio. Es más, queremos hacer negocio porque es buenísimo hacer negocios con Trump. Y un juez dice, no, no. Y una fiscal dice, no, 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 no. Eso fue un delito, fue un fraude fiscal, porque dijo que las propiedades valían más para obtener beneficios en los préstamos. Entonces, lo condenan a pagar 500 millones de dólares y después apelar. Con lo cual tiene que vender propiedades. Bueno, toda una locura lo que se está haciendo para proscribir al presidente Trump. Entonces, ya intentaron proscribirlo, sacarlo de las papeletas en Colorado, en
Iowa, si no me equivoco, y en otro estado más. Ya la Corte Suprema dijo que no. Yo creo que les queda el recurso del fraude, como hicieron en 2020, lo cual va a conducir a una situación, creo, muy extrema de violencia en los Estados Unidos, porque yo creo que el electorado norteamericano no va a tolerar una segunda vez y consecutivamente un fraude. Y la otra es el ejercicio del magnicidio, que es algo que tiene una experiencia bastante, tiene una expertise Estados Unidos en el tema de los magnicidios, porque yo creo que sinceramente va a tocar, va a afectar intereses a nivel global tan delicados que yo, si bien creo que el próximo presidente, si todo va como tiene que ir, va a ser Donald Trump, también creo que hay un 33% de posibilidades que llegue a la Casa Blanca, porque no descarto estos escenarios, el de la proscripción judicial, el del fraude o en última instancia el del magnicidio. Así que este va a ser un año interesante, querido Mariano. Va a ser para comprar el balde de pochoclo y sentarse en el diván a ver geopolítica. Comparto lo que decís. No le va a ser fácil a Trump. Yo creo que si sube, va a tocar muchos intereses. Y bueno, hay todo un establishment en Estados Unidos que, bueno, tiene que perseverar en su ser y se le va la vida en esto, o se le va gran cuota de poder en esto, y no creo que se suicide. Es decir, va a luchar con uñas y dientes para seguir conservando el statu quo. Cristian, no sé cómo agradecerte tanta generosidad, todo este tiempo que me brindaste. Realmente salió una entrevista muy, muy buena, muy jugosa, mucha tela, mucha data, mucha reflexión. Así que yo calculo que esto va a ser de gran interés para todos aquellos que están siguiendo los avatares, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo hoy por hoy en el mundo. Así que te quiero agradecer y nada, convocar también para en otras oportunidades que te sumes a este pequeño emprendimiento que estoy haciendo por YouTube, que es comentando las noticias, porque se necesita muchas cabezas como la tuya para seguir pensando la realidad. Así que nada, ya te dejo que te despidas y cerramos la entrevista. Cuando usted considere que mi presencia puede sumar algo, solo tiene que invitarme. Como le dije al colega Armesilla, solo hace falta que me inviten y me tienen. Genial. Cristian, te mando un abrazo grande y nada, esto fue la entrevista especial Rusia. Espero que la hayan disfrutado tanto como la hemos disfrutado nosotros dos. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de la entrevista tanto como la he disfrutado yo, porque la verdad salió muy jugosa. Cristian es un gran analista, ha dejado muchísima data como para reflexionar y para conocer mejor ese país lejano que está sometido realmente a un asedio publicitario por parte del occidente colectivo y al cual muchas veces es difícil acceder a la información veraz para tener una idea real de lo que está ocurriendo. Tanto Rusia como China son dos países, dos potencias que van a tener un papel destacado en este siglo XXI que ya estamos transitando y tenemos que hacer el esfuerzo realmente por llegar a fuentes fidedignas que nos den en detalle la situación real de lo que está ocurriendo en esas potencias. Así que nada, darle like al video, compartirlo con todos aquellos que ustedes consideren y nos vemos cuando se pueda en otra emisión de Comentando las Noticias. Así que salud, patria y socialismo.